en los capítulos anteriores, ¿verdad? De Juan capítulo 15. Estas palabras dichas por Jesús se dijeron en las horas finales de su vida en la tierra. Jesús se encontraba en el último tiempo de convivencia con sus discípulos. Seguramente ya se encontraba en el aposento alto antes de partir el pan o tomar la copa, o tal vez ya lo había hecho y estaba dándole esas últimas palabras a sus discípulos. Y ese es el contexto en el que se encuentra Juan capítulo 15, ¿verdad? Y es muy importante porque este último discurso, estas últimas palabras, son las que él mencionó, son las que él pronunció para preparar a sus discípulos de lo que estaba por venir. La palabra de Dios nos muestra cómo es que en muchos de los discípulos había miedo, en otros había incertidumbre. Por eso una y otra vez Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, también les decía Jesús. Sus discípulos, muchos de ellos no entendían lo que estaba por suceder, pero Jesús fue tan claro con sus discípulos que aun cuando ellos no iban a entender del todo en ese momento lo que les estaba diciendo, cuando descendiera el Consolador, les iba a hacer recordar todas las cosas que Cristo les había enseñado. Entonces, hermanos, estamos en días, ¿verdad?, de que Cristo resucitara también y ascendiera con el Padre. Entonces, podríamos decir que fueron las últimas palabras, casi, casi, de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Ahora, Jesús menciona y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, en el Evangelio de Juan, hermanos, a modo también de recordatorio o también de enseñanza, vemos 7 expresiones que Jesús nos muestra acerca del yo soy. Por ejemplo, Jesús dijo ser el pan de vida y la luz del mundo. Jesús afirmó ser la puerta y el buen pastor. También Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Vemos diferentes afirmaciones donde de una manera muy, muy clara, Jesús afirma ser el yo soy. Ahí en el chat del Zoom voy a enviarles las citas bíblicas para que ustedes puedan tenerlas como referencia para los que estén apuntando en donde Jesús dijo ser el yo soy, ¿verdad? Ahí está en el chat con las bases bíblicas donde él afirmó ser el yo soy en todo el Evangelio de Juan, ¿verdad? En todo el Evangelio de Juan. Ahora es muy interesante, hermanos, porque esta afirmación que Jesús hizo acerca del yo soy son las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando se le reveló a través de la zarza ardiente, cuando Moisés había salido de Egipto al desierto de Madián, cuando había ya matado al esclavo judío, ¿verdad? Al esclavo, al guardia egipcio, y salió huyendo al desierto, y de pronto se le aparece el ángel de Jehová, y del cielo escucha una voz, y Dios se le revela a Moisés como el yo soy el que soy, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como Yahvé, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Dios, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese nombre de Dios revelaba su eternidad, revelaba que él era el único Dios todopoderoso
Y ese mismo Dios, esa misma afirmación del yo soy, la hace Jesús en Juan 15 diciendo, yo soy la vid verdadera. Porque hermanos y hermanas, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y Él es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15 y como Juan también afirmó en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta afirmación de yo soy para los judíos, ¿verdad? Pronunciar estas palabras era algo muy sagrado y lo sigue siendo. Es más, muchos eruditos judíos y estudiosos, ¿verdad?, del Pentateuco, de la Torá, no se atreven a pronunciar este nombre de Dios porque ellos temen de que no tengan la reverencia ni la entrega para poder pronunciarlo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros a través del Espíritu Santo de Dios podemos dirigirnos al Padre y confesar esta noche que creemos en el gran yo soy. Creemos que Jesús es Dios y si Él dijo yo soy la vid verdadera, hay algo muy importante que Él nos quiere enseñar, que Él nos quiere decir a todos nosotros esta noche, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos a ver en primer lugar el primer versículo que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahora, ¿nunca se han preguntado, hermanos, por qué Jesús dijo, yo soy la vid verdadera? Entonces, esto nos hace ver que hubo una vid la cual no fue la verdadera. Ahora, en el Antiguo Testamento, sabemos que las cosas que sucedieron fueron una sombra de lo porvenir. Y en el Antiguo Testamento muchas veces se mencionó a Israel como la vid, ¿verdad? Por ejemplo, algunas referencias donde a Israel se le menciona como la vid, podemos verlo en Ezequiel 15, en Jeremías 2:21, cuando dijo Dios, yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina. Pero le dijo al pueblo, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco, dijo el profeta Isaías. También en Joel 1:12 se refirió a la vid como uvas silvestres, es decir, como uvas malas. En Isaías 5:4, ¿verdad? También se menciona a la vid, pero todas las referencias que yo les estoy diciendo nos hacen ver que la vid fracasó en su función de ser luz a todo el mundo, ¿verdad? Y por eso toda esa vid que representaba a Israel en el Antiguo Testamento estaban lejos de ser auténticas. Pero cuando vino lo perfecto en el cumplimiento del tiempo y Jesús vino a este mundo, Él dijo ser, yo soy la vid verdadera. Esto significa que Él es la vid genuina. Y la palabra empleada para verdadera en hebreo es alesin, con Z. Y significa real, genuino, auténtico, digno de confianza. Esto también se los voy a mandar ahí en el chat. Voy a enviarles algunas cosas que creo que son de importancia para que tengan presente, así que lo pueden ahí ver en el chat. Pueden ver las referencias bíblicas. Denme un segundo.
no me deja pegarlo, pero ahorita no se preocupen, hermanos, terminando lo puedo enviar. No sé por qué no me deja mi computadora. Pero entonces la palabra empleada para vid verdadera en hebreo significa real, auténtico, genuino, digno de confianza. Frente al fracaso de Israel como pueblo escogido por Dios y frente a la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, que Jesús es la vid auténtica, confiable y real. Y esto es muy importante, hermanos, porque debemos notar que Jesús dijo, eso, yo soy la vid verdadera. Nos está mostrando que Él es Ya, la raíz, Él es el árbol, Él es el tronco, que todo se trata de Él, que de Él proviene la vida, que de Él proviene la verdad y que de Él proviene la dependencia para poder vivir en victoria. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermanos, en el pasaje de esta noche? ¿Están ahí con sus Biblias? Debemos ir junto con las Biblias, ¿verdad? Para que podamos tener presente la enseñanza que Jesús nos ha traído esta noche, ¿verdad? Ahora Jesús dice toda rama. Ahora la función del pámpano, que podríamos decir que el pámpano es la rama, es el dar fruto, ¿verdad? Ahora la función del pámpano es dar fruto de la rama, pero ese pámpano, esa rama no puede dar fruto si no hay una vid ideal, funcional, una vid que pueda dar vida y pueda dar fruto. Jesús dice, toda rama que en mí, ¿sí se dieron cuenta eso que dice todo pámpano que en mí? Dense cuenta ahí en el versículo 2, en la primer frase que usa Jesús. Eso significa, y es decir, que la vida es Jesucristo y Él nos está queriendo mostrar que no hay otro lugar en el cual podamos vivir una vida fructífera. No hay otra manera en la cual podamos, como cristianos, tener frutos verdaderos en nuestra vida, sino solamente en Jesucristo. La intención de Jesús en este versículo es mostrar de una manera metafórica o metafóricamente que existen dos clases de personas. Están aquellos que quieren llevar fruto fuera de Jesucristo y aquellos que perseveran en Jesucristo y traen fruto. Ahora, en el contexto de Jesucristo, hermanos, es muy importante recordar los diferentes grupos, los cuales eran contemporáneos a nuestro Señor. Estaban por un lado los fariseos, ese grupo religioso, ¿verdad? Que había en su estudio de la ley quitado la esencia de lo que era la ley y lo habían llevado a un extremo, y ese sistema fariseísta había sido un grupo el cual juzgó, señaló y atacó constantemente a Jesús. Y por eso Juan el Bautista confrontó a este grupo y les dijo, mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Hasta Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, porque estos hombres tienen vestimenta de ovejas, apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que aparentemente tienen frutos,
Pero la realidad es que toda acción humana que supuestamente es para Dios, pero que no se sustenta o no nace de la vid, no es verdadera y no son frutos dignos de honra y alabanza para nuestro Dios. Y esto es una tremenda enseñanza para todos nosotros, hermanos, porque como cristianos también podemos hacer cosas las cuales no provienen de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros llamamos como servir en la carne, por ejemplo, o pretender hacer la obra de Dios o vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y por eso es que cuando no tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús, cuando no dependemos cada día de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestros ojos no están puestos en el autor y consumador de la fe, la consecuencia va a ser en nuestras vidas que no vamos a llevar fruto y no vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y las religiones son los esfuerzos del hombre de querer hacer obras para Dios, para querer reconciliarse con Él. Y por eso es que la religión es el intento del hombre de llegar a Dios a través de sus propias obras. Y por eso, hermanos y hermanas, Jesús va a ser muy claro en este capítulo. Jesús va a ser muy explícito y va de una forma tajante decir que todo fruto que no provenga de él no es un fruto verdadero. ¿Y cómo nosotros podemos saber que podemos llevar fruto en Cristo Jesús? Lo dice el mismo versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando estamos dependiendo de Jesucristo y nuestras vidas, ¿verdad?, están dependiendo del Espíritu Santo de Dios, sabemos por Gálatas 5:22, si tienen sus Biblias, Gálatas 5, cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Gálatas 5:22, si tienen sus Biblias, Gálatas 5:22 y 23, dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí podemos ver de una manera más clara, de una manera más, de una manera más ordenada, cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros podamos tener presente este versículo porque el hacer acciones buenas no es igual a frutos del Espíritu. Por ejemplo, tú te puedes esforzar por llegar temprano a la iglesia, te puedes esforzar por servir en algún ministerio o hasta incluso podemos ir a evangelizar, podemos hacer algún servicio a nuestros hermanos, apoyar en algún evento de nuestra iglesia, pero eso no significa que de una manera verdadera estén siendo frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo podemos saber esto? De una manera muy sencilla. ¿Estamos andando en el Espíritu o en la carne? ¿Estás viviendo en santidad en tu vida? ¿Estás viviendo en sumisión al Espíritu Santo de Dios? ¿Estás viviendo cada mañana en comunión con nuestro Señor?
¿Estás dependiendo de Él cada día de tu vida? ¿Estás permaneciendo en la vida verdadera? Si es así, los resultados en tu vida son frutos del Espíritu. Pero dense cuenta quién produce esos frutos, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo. Porque nosotros humanamente no podemos producir frutos del Espíritu. Los únicos frutos que tú y yo podemos producir son frutos bien podridos. Son puras naranjas y manzanas echadas a perder porque de nosotros no sale nada bueno, porque nuestro corazón es perverso y engañoso, porque nosotros está el continuo mal, porque tenemos una naturaleza caída, porque estamos inclinados, ¿verdad?, hacia el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que los que andan en el Espíritu son los que han crucificado su carne y sus deseos. Y por eso es que más atrás, en el mismo capítulo de Gálatas, dice muy claramente, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los del espíritu, ¿verdad? Y el espíritu y la carne se oponen entre sí. Por eso es que un cristiano debe andar en el espíritu. ¿Y cómo anda en el espíritu? Permaneciendo en la vid verdadera, ¿verdad? Ahora, también la palabra de Dios menciona de aquellos que no llevan fruto. En el mismo versículo 2 dice, aquellos que no llevan fruto. Y esas personas se refería a Jesús a seguidores de él, pero que no eran verdaderos discípulos. Es decir, que no habían nacido de nuevo, que no habían sido salvados por la fe en la persona de Jesucristo. Ustedes pueden ver en la vida de Jesús, por ejemplo, después de la alimentación de los 5,000 y en otros momentos de la vida de Jesús, que lo seguían multitudes y lo buscaban multitudes. Pero Jesús se daba la media vuelta y les decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme, ¿verdad? Hay muchos que van a la iglesia, que asisten a la iglesia, que incluso llevan años en una familia cristiana, pero nunca han llevado frutos. Y eso significa que no son salvos. Por sus frutos los conoceréis. Y yo puedo ver esto en mi vida de una manera muy clara. Yo crecí en un hogar cristiano, crecí, ¿verdad?, con mi padre, mi abuelo pastor, yendo a la iglesia en mi niñez. Sin embargo, yo cuando verdaderamente nací de nuevo y conocí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y le entregué mi vida a Dios, fue hasta los 16 años de edad, porque hasta esa edad pude ver frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. Entendí lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él hace todas nuevas. Y por eso, hermanos y hermanas, todos nosotros debemos ser conscientes de ello. Entonces podemos ver, ¿verdad?, aquí a los dos tipos de personas a los cuales se dirigió Jesús en Juan capítulo 15, ¿verdad? Esperemos que nosotros seamos los que sí llevamos frutos y que seamos los discípulos del Señor que permanecemos en la vid verdadera. Éramos ramas salvajes, pero que hemos sido injertados en Cristo, como lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 17, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 6 también ustedes pueden ver cómo fuimos injertados en Cristo a través
del rechazo de Israel y de que Israel no fue la vid verdadera. Ahora en Cristo hemos sido injertados en la vid para que ahora su iglesia pueda llevar frutos y pueda reflejar al Señor en este mundo perdido, ¿verdad? Entonces, volvamos a Juan 15, en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque vamos a ver ahora, en segundo lugar, una rama que permanece productiva. Una rama que permanece productiva, ¿verdad? Ahora Jesús usa una palabra que me llama mucho la atención y dice permaneced. Permaneced. Esta palabra se encuentra en el texto repetidas veces, por lo cual debemos prestarle atención, ¿verdad? Cuando una palabra se usa más de una vez, debemos, bueno, tomarle esa seriedad y también saber que hay algo en lo que Jesús quiere darnos un énfasis, ¿verdad? En esta enseñanza. Jesús les dice a sus discípulos, perdón, ustedes que ya han sido limpios y que son podados por Dios el Padre, entonces permanezcan en mí. Ahora, hermanos y hermanas, hay algo curioso que sucede muchas veces en la vida cristiana y es que muchas veces nos esforzamos tanto por producir frutos. Pero lamentablemente, déjenme decirles que a la luz de la palabra de Dios, eso es imposible si no permanecemos en Jesús. ¿A qué me refiero con esto? No sé ustedes, pero cuando una persona se convierte o conoce al Señor y empieza a ir a la iglesia, muchas veces la reacción de una oveja recién convertida es, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿En qué puedo servir? Ahora, y de pronto empezamos a ver cómo nuestra naturaleza siempre se inclina al hacer cosas. Ay, mucho cuidado con eso, hermanos y hermanas. No quiero decir que esté mal, ¿verdad? Servir o el hacer cosas para Dios, pero si no fortalecemos primero nuestra vida espiritual, si no cultivamos bases, convicciones sólidas en nuestra vida, muchas veces esos esfuerzos y esos servicios y esas cosas que hacemos se pueden volver una rutina, se pueden volver cosas que hacemos en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, el verbo imperativo en Juan capítulo 15 no es dar fruto. Y aquí tal vez va a sonar un poco raro lo que les voy a decir, pero nosotros no debemos enfocarnos tanto en dar fruto, sino en permanecer en aquel que da el fruto. No sé si lograron entender esto último. No debemos enfocar, es que, a ver, pensemos un poco, a veces estamos más enfocados en lo que podemos hacer
pero no tanto en cuanto estoy permaneciendo en Él, en Cristo Jesús. Tú en tu hogar, en tu familia, puedes esforzarte por arreglar tu situación matrimonial con tus hijos y puedes tal vez con el dinero solucionar algunas cosas o de pronto tratar de con una salida alivianar los problemas o de pronto cambiar por cierto tiempo tu conducta, pero a la larga, si no estás permaneciendo en el Señor, te vas a cansar, van a volver los problemas en tu carácter, en tu conducta, en tus actitudes, y no vas a ver frutos, porque la diferencia de un fruto a una obra humana es que el fruto permanece, el fruto prevalece, el fruto trasciende. Por eso es que un cristiano que lleva frutos se nota, hermanos y hermanas, se ve en su vida. Y eso lo podemos también ver en los años, por ejemplo, que llevan muchos pastores, predicadores, permaneciendo firmes en su llamado. ¿En dónde está el secreto? En permanecer en Jesucristo. Por eso es que el verbo imperativo no es dar frutos, sino permanecer en aquel que da los frutos. Un verbo imperativo es una orden, ¿verdad? Es una orden que proviene de alguien que tiene más autoridad que nosotros. No es no es algo que tú y yo debamos considerar. Ah, bueno, suena bien esto, pero estoy bien así como estoy viviendo. No, es una orden del Señor. Permanezcan en mí, hermanos y hermanas. Permanezcamos en el Señor, porque ese es el único verbo imperativo que se encuentra en el griego dentro de este texto. Permaneced. Permaneced es la palabra clave, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que esto es una orden irrevocable dada por Jesús para todos los cristianos, sus discípulos. Ahora, hermanos y hermanas, bíblicamente vamos a darnos cuenta de que yo no soy capaz de hacer cosas que puedan hacerme producir fruto, sino que necesariamente para que mi vida produzca fruto, solamente es a través del permanecer en la vid verdadera. Cuando permanecemos en Jesús en nuestras vidas, la vida de Cristo se hace nuestra vida y las cosas que Él hace, yo las voy a hacer dentro de nuestros límites, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro decía que sigamos las pisadas de Cristo Jesús. Y por eso también Pablo a la iglesia de Colosenses en el capítulo 3, si no mal recuerdo, les dijo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O el escritor de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El secreto de la vida cristiana lo encontramos en Juan capítulo 15. Permanecer en la vid verdadera. Porque el pámpano, la rama por sí sola o por su propia voluntad, nunca va a traer fruto. Por eso es necesario permanecer en la vid. Aquí entonces podemos ver una buena noticia y una mala noticia. Si usted, hermano o hermana, se está esforzando mucho por obtener y producir fruto en sus fuerzas, nunca lo va a lograr y posiblemente esté viviendo en la carne. Posiblemente no esté andando en el espíritu o posiblemente haya alguien aquí que nunca ha nacido de nuevo, que nunca ha mostrado frutos dignos de arrepentimiento.
Por eso es que no te hace salvo ni estar en el ITI, ni ir a la iglesia. Nos hace salvos las obras, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 al 9, ¿verdad? Lo dice muy claramente la palabra de Dios. Y esto nos tiene que hacer entender que nosotros debemos permanecer en Cristo en una comunión diaria con Él, en una comunión constante con Él. Y por eso es que la buena noticia es que si tú estás permaneciendo en Cristo y si tú estás teniendo comunión con Cristo, eso significa que estás produciendo frutos del Espíritu Santo en tu vida. Hermanos, ya no luchemos más con nosotros mismos. Debemos morir a nuestro yo. Debemos morir a nuestra carne y debemos vivir en el Espíritu Santo de Dios, en comunión con nuestro Señor cada día. Porque la palabra de Dios lo dice muy claramente. Perdón, se filtró un audio. La palabra de Dios lo dice muy claramente. Separados de mí, ¿qué dice, hermanos? Nada podéis hacer. Qué grueso, ¿verdad? Oye, pero yo hago un montón de cosas y he hecho y esto y aquello. Pero si no fueron en Cristo y no fueron con los frutos del Espíritu, fueron obras tuyas, las cuales en el tribunal de Cristo, cuando pasen por fuego, serán quemadas. Y todas las obras que no fueron en el poder de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no recibirán galardón ni tampoco coronas en el tribunal. Y todos los cristianos compadeceremos ante el tribunal, ante el bema en el griego, ¿verdad? Y ese tribunal va a ser un lugar donde los cristianos, ¿verdad?, serán premiados, galardonados por la carrera cristiana que hayan llevado. No es un juicio de nuestros pecados, el tribunal de Cristo. El juicio de nuestros pecados fue pagado en la cruz, ¿verdad? A través de Jesús, Él cargó nuestra condenación, Él cargó la ira de Dios y nos justificó delante del Padre, ¿verdad? Y nos salvó, ¿verdad? Eternamente, porque Él pagó por todos nuestros pecados. Pero el tribunal sí va a ser, hermanos y hermanas, un lugar donde serán expuestas nuestras obras, y aquellas que hayan sido en el poder de Dios para la gloria de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibirán, ¿verdad?, corona y galardón. Y hermanos, esto es un desafío para todos nosotros. Sin lugar a dudas, todos debemos empezar a examinar nuestras vidas en este estudio. Deseo que empecemos a reflexionar en nuestro corazón, en nuestras conductas y hacernos una pregunta. ¿Realmente estoy permaneciendo en Cristo Jesús? ¿Realmente estoy en comunión íntegra, santa delante de mi Padre Celestial? Hermanos y hermanas, si no es así, es importante que esta noche podamos confesar nuestros pecados delante de Dios, que podamos cambiar nuestro rumbo y poder, ¿verdad?, empezar a vivir para la gloria de Dios, en el poder de Dios y permaneciendo en la vid verdadera. Ahora, en el versículo 6, ya se está yendo el tiempo, pero hay algo que empieza a llamar la atención mía y seguramente todos ustedes, porque de pronto Jesús dice algo muy fuerte y nos menciona: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Poder interpretar esto que está diciendo Jesús. Ahora, la obra justa del Señor es labrar, cuidar y velar por su vid, ¿verdad? Por lo tanto, es él mismo quien se encargará de sacar y desechar aquellas ramas que no dan fruto y que no viven la vida de Cristo. En pocas palabras, estoy diciendo que no han entregado su vida al Señor, porque recordemos que una marca distintiva de un discípulo es que lleva verdadero fruto para la gloria de Dios. Pero es necesario que Dios mismo quite aquellas ramas que no sirven para el bien de la vid y que roban la savia, o sea, que roban el alimento o la savia, ¿verdad? De la vid, que roban el alimento, que roban o afectan el crecimiento de la vid y del pámpano y que no sirven para nada. Ahora, hermanos, una marca distintiva de un hijo de Dios es que produce fruto. Y una marca distintiva de alguien que no ha nacido de nuevo es que no lleva frutos en su vida espiritual. Y por eso la palabra de Dios dice, y son desechadas, se secarán y morirán y serán echadas al fuego para ser consumidas. Hay muchos que están aparentemente en la vid, que están aparentemente en el redil, pero que no son ovejas, son lobos o son personas que no han nacido de nuevo. Esas van a ser quitadas, dice el Señor. Pero aquellos que permanecen en la vid, no solamente tenemos la bendición de dar fruto que Dios nos pide, sino que también hay una bendición espiritual para nosotros. Y dice en el versículo 7, si tienen sus Biblias, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, obviamente, hermanos, no significa que todo lo que vamos a pedir nos los va a conceder Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Y aquí hay algo muy importante para poder entender este pasaje que todos debemos tener en cuenta, y ya casi voy a ir terminando el estudio, hermanos, de esta noche. No alcanzamos a ver todos los versículos. Estoy tratando de darles el mensaje resumido y principal del capítulo 15. Pero ¿por qué Jesús dijo, si tiene ahí sus Biblias, en Juan 15, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho? ¿A qué se refiere Jesús con todo lo que queréis? No, hermanos, de querer, ¿qué no queremos en la vida? Pero entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Hermanos y hermanas, esto no significa que usted va a pedir lo que se le venga en gana o lo que se nos pegue la gana, como decimos, ¿verdad? En México. Presten atención en esto. Al estar unidos, relacionados íntimamente con la vid y al estar permaneciendo en Cristo Jesús, en su palabra, nuestros deseos se van a alinear a la voluntad de Dios y vamos a pedir conforme a lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque vamos a estar andando en el espíritu y no en la carne. Y por eso es que un cristiano maduro también se puede ver
en las cosas que pide y cómo las pide. Santiago, por ejemplo, dice, pedid, pero pedís mal, porque piden para sus propios deleites, por ejemplo. Un cristiano que está permaneciendo en la vid no va a pedir para sus deleites, va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y dice, y todo será dado. ¿A qué nivel espiritual podemos estar entonces para estar en esa sintonía con nuestro Padre? Por eso es que el secreto, otra vez lo menciono y digo, está en permanecer en la vid verdadera. Mientras más meditemos en su palabra y la guardemos en nuestro corazón y la vivamos y pongamos en práctica, más comprenderemos su voluntad y sabremos qué pedir. Y cuanto más nuestra voluntad muera y prevalezca la de Él, más viviremos para la gloria de Dios y nuestras oraciones serán contestadas. Y finalmente quiero terminar con el fin de todo esto. ¿Con qué propósito es todo esto, hermanos y hermanas? Y en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanas y hermanos, ¿cuál es el propósito de permanecer en la vid? ¿Cuál es el propósito de llevar fruto verdadero en nuestra vida cristiana? El fin de todo es darle la gloria a Dios, porque para eso fuimos creados y para eso también fuimos salvados por la sangre de Cristo, para darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. Los frutos producidos cuando estamos viviéndolos en el Espíritu Santo de Dios no son para exaltarnos a nosotros mismos, ni para gloriarnos, ni para enorgullecernos y decir, ya vieron todo lo que hice para Dios, ya vieron qué bonito predico, y buscar el aplauso y buscar la fama y la popularidad, hermanos y hermanas. Eso no es un fruto. Por eso es que tanto el que limpia un baño, el que predica, el que acomoda una silla, hermanos y hermanas, si no le está dando la gloria a Dios con los frutos del Espíritu, no tiene, no tiene ninguna validez delante de Dios. Qué triste que haya hoy personas que se digan predicadores, pastores, etcétera, y solo busquen la fama, la vanagloria, el egocentrismo, la vanidad, o que se hayan hecho mercaderes del evangelio. Qué tristeza, hermanos y hermanas, pero dice un día que serán quitados y echados al fuego todos los que nunca vivieron en el Espíritu y nunca dieron fruto de salvación. Entonces, hermanos y hermanas, los frutos que tengamos en nuestra vida, siempre en nuestro corazón va a haber una actitud de que son para la gloria de Dios, de que son para honra y alabanza de nuestro Señor Jesucristo, y que todo se trata de Él y no de nosotros. Y entre más vivamos de Él en nuestras vidas, más permanezcamos en Él, más fruto daremos para su gloria y más reflejaremos a Cristo en este mundo perdido, y más gente verá en nosotros a Cristo Jesús, y no verán a Estéfano, no verán a Alejandro, no verán a Fabi, no verán a Diana, no verán a Víctor, verán a Cristo Jesús. Verán la gloria de Dios manifestada en una vida que está permaneciendo en la vida verdadera. ¿Por qué no le damos la gloria a Dios? Padre, te damos gracias por este estudio, Señor. Gracias por permitirnos tener un tiempo donde pudimos ver de una manera muy clara, de una manera tan hermosa como tu Hijo Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Padre, perdónanos si no hemos andado y permanecido en la vid verdadera, Señor. Si hay alguien aquí que quiera confesar sus pecados delante de Dios y decirle, Dios, reconozco esta noche
que en mi vida ya no estoy permaneciendo en la vida. Padre, quiero, mi Señor, quiero fortalecer mi comunión contigo, Padre. Quiero, Señor, tener mis ojos siempre puestos en Jesús y para vivir una vida entregada a ti, Señor, que siempre permanezca en la vid verdadera, porque como dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Padre, gracias Dios, porque estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Y gracias Dios por habernos permitido tener este tiempo con tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos llevar fruto verdadero en nuestras vidas a través del permanecer en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y que sigamos fieles al Señor. Muchas gracias, Estefano. Pues Gracias. que, em, hemos recibido esta palabra del Señor. Muchas gracias por esta forma tan importante de darnos a conocer estas verdades escritas. Y pues si hay alguna duda, no sé si tengas todavía unos 5 minutos, Estefano, para que si alguien tiene alguna pregunta o duda que te Sí, pueda tío, preguntar. claro, ahí me ayudas, ¿no? Ah, ahí está el Rioli preparado, está listo ahí. ¿No, Rioli? Amén. Claro que sí, pues adelante, hermanos, si hay alguna duda, pregunta que tengan ustedes. Allá, Fermín, levantando su mano. Adelante, Fermín. Aquí, hermanos, buenas noches. Pues nada más pidiéndoles que no se echen la bolita. Ahí va la primera pregunta. Nada más es para ver si estas clases se están grabando y Sí, volver sí, a escuchar y bueno, sí. hacer los apuntes de una manera correcta, de bendición, la palabra de Dios, como siempre. Y Qué muchas bueno, qué gracias. bueno. Qué bueno, muchas gracias. Estamos, pues para eso, compartiendo cada miércoles. Estamos ya en Juan 15, ya hemos 15 capítulos, ya se han compartido. Y bueno, ¿alguna otra duda por ahí que haya? ¿Algún comentario, bendición que quieran antes de retirarnos, hermanos? Yo tengo una duda, pastor. A ver, Rioli. Bueno, mencionó al principio del capítulo, se menciona un ejemplo con Moisés que salió de Egipto y se encontró con el ángel de Jehová. Mi pregunta es, ¿el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo? O es, bueno, sabemos que es Dios, pero ya se mencionaba Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿o cómo es? Tengo esa duda, porque dice que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, y bueno, yo quiero pensar que es Jesucristo. ¿Es correcto mi razonamiento? Hola, hermano. Claro, el ángel de Jehová se menciona en la teología como una cristofanía y es parte de una revelación, ¿verdad?, de lo que era Jesús en el Antiguo Testamento. Hay referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre ángeles del Señor, un ángel del Señor y el ángel del Señor. Y es interesante ver cómo hay una separación entre el ángel de Jehová y entre otros ángeles, ¿verdad? El ángel del Señor habla como Dios, se identifica a sí mismo con Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. Esto lo puedes ver en Génesis 16, del 7 al 12, del capítulo 21. Te las mando si quieres las citas, ¿va? Para Por que favor, por favor. mejor. Es que son un montón. Ahí está. Ok, gracias. Y puedes ver también cómo el ángel de Jehová sí fue adorado y alabado, a diferencia de otros ángeles. Y en Apocalipsis dice que ningún ángel puede ser adorado o alabado. Entonces eso nos hace ver que el ángel de Jehová era el Señor Jesucristo. No sé si tú, tío, tengas la misma postura o la misma enseñanza acerca de esto. Bueno, siempre hay posiciones en teología que son interesantes, ¿no? Es preciso estudiarlos con más detenimiento y ver los contextos. Y bueno, pues sí es una posición que se predica y se enseña mucho. Y sin embargo, pues hay
hay otras posiciones que enseñan que era un ángel pues, especial, un querubino, un serafín de Dios, pero pues es preciso un estudio con más detenimiento al respecto, ¿no? Para tener un criterio más correcto, más bíblico. ¿Sí? Muchas gracias. Barte y Susi Ortiz, ¿alguna pregunta, algún comentario? Adelante, hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas noches. Primero que nada, agradeciendo la vida de nuestro amado pastor Estefano. Gracias por la enseñanza. Mi pregunta es la siguiente. Yo durante algún tiempo he estado, bueno, llegué a escuchar, ¿verdad? Que de repente se predica que los frutos, dicen que por sus frutos los conoceréis, refiriéndose, ¿verdad?, a cuántas personas has traído a los pies de Cristo. Pero yo veo, ¿verdad?, que en los frutos está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿por qué a veces se predicará eso de que cuántas vidas has traído a los pies de Cristo y esos son tus frutos? A lo mejor es una enseñanza errónea o no sé. Bueno, hola hermano, gracias a Dios por permitirnos compartir. Les mando un saludo ¿Son de la Ciudad de México, hermanos? No, somos de Irapuato, Guanajuato. Ah, pues no Campus estamos tan Querétaro. lejos. Campus Querétaro. Ah, bueno, estamos en el Ya los ubiqué. Es que, perdón, como tengo las cámaras, ya los ubiqué. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bien, bien, gracias. No, el gusto es mío. Perdón, Estefano, no sé si puedo hacer de una vez yo una pregunta y ahorita si nos pueden responder las dos. Mi pregunta es rápido, también acerca de los frutos del espíritu. No sé si me pueden, porque siempre he tenido esa duda, la diferencia entre bondad y benignidad. De repente para mí me salta como si fuera o es muy similar o la misma cosa, ¿verdad? Quisiera dejárselas ahí nada más para, si nos pudieran contestar las dos preguntas. Gracias. Bueno, la primera pregunta fue acerca ¿me la repites? Acerca de por qué hay pastores o predicadores o líderes que dicen que llevar fruto es ganar almas, ¿verdad? ¿Cuántas almas Sí. ha traído al Señor? Ajá. Bueno, creo que tomo parte de lo que dijo mi tío hace rato, que hay que enseñar bajo el contexto de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? No podemos nosotros nada más decir que el ganar almas son frutos, ¿verdad? Entonces, hay que por eso guiar a las personas a lo que dice la palabra de Dios. Y Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia. Por ejemplo, hay personas que hacen ciertas cosas en el cristianismo, pero eso no significa que por eso que están haciendo estén llevando fruto verdaderamente genuino delante de Dios. Entonces, una vida en la que empiezan a manifestarse estos frutos del Espíritu, pues inevitablemente va a compartir el Evangelio y va a hablar las buenas nuevas de salvación, pero también va a ser una persona con mansedumbre, con templanza, con bondad, ¿verdad? Con fe. Entonces, es más ver lo que dice en Gálatas 5:22 y no tanto el resultado o ganar almas o servir o cuánto hiciste, ¿no? No, en realidad es cuánto del Espíritu estás dependiendo y cuánto fruto estás dando verdaderamente del Espíritu Santo. No sé si se entiende un poco o quiera mi tío Alejandro añadir algo. Sí, no, es correcto, sí, está bien. Sí, o sea, los frutos, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, son los frutos de Gálatas 5:22, sí, es el texto que apoya pues lo que está comentando Estefano, ¿verdad? Y lo que decía la hermana, que fue la pregunta de Susi. Y bueno, en cuanto a benignidad y bondad, ¿verdad? La benignidad en el griego es
Créstotes, ¿verdad? Y viene de una raíz que significa ser útil y servicial. Se muestra en particular en la bondad practicada que se ejercita en el trato con las personas necesitadas, por ejemplo, pobres, enfermos, niños, caídos, etcétera. Y la palabra, dame un segundo, estoy buscando la otra palabra. La palabra bondad está más relacionada con, dice, estoy leyendo un comentario bíblico, para que podamos, estoy consultando un comentario, dice bondad, amor en acción. Dice, el creyente paciente no se vengará ni deseará que sus enemigos tengan dificultades. Será bondadoso y benigno, aun con el más ofensivo, y sembrará lo bueno en donde otros siembran lo malo. Entonces yo puedo ver que la benignidad en sí misma es un fruto en el cual, ¿verdad?, se ejercitan buenas obras hacia personas necesitadas. Es alguien bueno, ¿verdad? Y la bondad se manifiesta más, ¿verdad?, en cuanto a los enemigos o en cuanto a lo malo y cómo reaccionamos frente a eso. Eso es lo que nos dice este comentario bíblico. Hay otro que dice que la benignidad está asociada al hacer el bien, y la bondad es la cualidad de una persona buena, ¿verdad? Una expresión de la benignidad, un valor positivo. No sé si más o menos se respondió o alguien quiere añadir algo en cuanto a esto. Muy bien, muy bien. Pues esperamos que esto contestó la duda de nuestra hermana Susi. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a Dios. Jaime, adelante, Jaime. Sí, buenas noches, hermanos. En el cuestionamiento de los frutos, creo que los primeros que debemos dar son los frutos de arrepentimiento, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos, los auténticos frutos de arrepentimiento que agradan a Dios y que no sean los que nosotros entendamos, sino los reales? Esa es mi pregunta. Bueno, hermano, bueno, para eso necesitamos responder qué es el arrepentimiento, ¿no? O volverse del pecado, como otros también conocen. En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu dirección, ¿verdad? Es lo que llamamos como metanoia en el griego. Eso es lo que significa, ¿verdad? Arrepentimiento, cambio de mente, de dirección. Ahora, la Biblia nos dice también que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Esto tú lo puedes ver, por ejemplo, en Lucas 3, 8 al 14, Hechos 3, 19 y Hechos 26, 20, que nos dice, Pero ¿cómo? lo vuelvo a repetir, las citas, las mando al chat mejor, a ver, al chat, ahí están. Ahora, Pablo declaró, sino que anuncio que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Entonces, la completa definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad, que resulta un cambio de acciones y actitudes que proceden, ¿verdad?, del haber nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es un arrepentimiento en cuanto a qué, en cuanto al pecado. Entonces, un fruto digno de arrepentimiento es una persona que empieza a abandonar el pecado, que empieza a morir a los placeres de su carne y empieza a vivir, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Entonces, ese es el fruto digno o el fruto real de un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, no sé si mi tío tenga que agregar algo, pero eso es lo que yo puedo contestar. Es correcto, es correcto. Sí, ese cambio
de mente se va a ver precisamente en la actitud que manifestamos pues en nuestra vida, ¿no? Que tanto nos parecemos al Señor, pues va reflejando la nueva vida en Cristo. Que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces ese nuevo hombre que engendró el Espíritu Santo en nuestra alma, ese volver a nacer, pues eso es lo que demuestra un verdadero arrepentimiento. Cuando sigues igual y no has cambiado, pues después de un tiempo, claro, hay que esperar que ese cambio llegue a su tiempo, ¿verdad? El que, como dice el Salmo 1, da un ejemplo de ello, ¿no? El árbol que está sembrado junto a corrientes de agua da fruto a su tiempo. Entonces, es correcto lo que menciona Estefano. Sí, Jaime, sí te responde tus dudas. Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias a Dios. Lupita, adelante, Lupita, ya estamos por irnos, así es que pues solamente va a poder responder otras dos más o tres, nuestro hermano Estefano. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Yo le doy gracias a Dios por la vida de los dos. Me han aprendido muchas cosas y una de las cosas que, bueno, que hoy me dieron paz fue cuando el pastor mencionaba esta parte de que nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, porque aunque a veces lo escuchamos, la verdad es que confieso que sí yo he querido ver qué hago. Siempre, a ver, ya Dios me dio la salvación y ahora ¿cómo voy a hacer yo? Y nada más quería comentar que esto se vuelve una carga al paso del tiempo, pero ahorita escuchando al pastor, digo, es verdad, o sea, todo lo debemos dejar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Le doy muchas gracias. Y bueno, me imagino que por eso Jesucristo después comenta, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, porque pues a veces nosotros mismos hacemos que eso que nosotros no podemos hacer, se lo dejemos a Él, porque Él es el único que puede ayudarnos. Perfecto, muchas gracias, Lupita. Y Diana López, adelante, mi hermana, con tu duda. Buenas noches. Tengo una duda en el versículo número 6, donde Dios nos hablaba el pastor Estefano de Dios quita las ramas que no sirven. Hay una palabra que dice y lo recogen. ¿Quién lo recoge? ¿A qué se refiere ahí? Una vez que son desechados, dicen y lo recogen. Esa es mi duda. A ver, déjeme, voy al versículo. Es el número 6, versículo número 6. ¿Número? No, Juan, ¿no? Sí, Juan 15:6. Juan 15:6. A ver. Buena pregunta, no sé si, tío, no me había percatado de eso. Estoy leyendo el versículo porque sí Bueno, está interesante eso que dice y lo recogen. Dice que al final, cuando ya el Señor venga, dice que los ángeles van a ser los que recojan la cizaña y son los que se van a encargar de echarlos al fuego. Van a ser los ángeles los que recogen ahí. En su contexto habla de que son los ángeles. No me acuerdo la cita, pero lo dice en la escritura. Sí. Pero son los ángeles de la. Gracias. Okay. Y nuestra hermana Susana. Adelante, hermana. Hermano, muchas gracias por esta oportunidad y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermano. Nosotros somos apenas nuevecitos. Ahorita está en vida nueva. Hermano, mi pregunta es esta. Conozco un joven en el cual es un joven esforzado, es un joven que le gusta ir por ejemplo, a la iglesia. Todas las personas que lo conocen dicen que es un buen muchacho porque es un buen en el aspecto de su actitud, en la forma de ser bondadoso, a lo mejor en ciertas formas de su vida refleja muchos frutos en el aspecto que es como cristiano, ¿verdad? Pero hoy ahorita el hermano Estefano, hay unos que así actúan, pero no son verdaderos frutos. Bueno, mi pregunta es esta, hermanos,
Este joven se esfuerza mucho por asistir a la iglesia, por tener comunión con Dios, pero a él le gusta, por ejemplo, todavía le tiene así como que las inquietudes con su familia de irse no sé, tal vez a los antros, tal vez a tomar la copa con los amigos. ¿Ahí qué está pasando, hermanos? ¿En qué aspecto es este tipo de persona? Y, por ejemplo, yo le digo a su familiar, le digo, oye, mira, yo sé que está joven, pero él necesita sacrificar esa carne, él necesita, pero lo que me contesta este familiar me dice, no, es que él es joven y pues tiene inquietudes, y lo único que yo puedo hacer es orar por él. ¿Usted qué me puede decir de esto, hermano? No sé si entender en el aspecto de la vida de este joven. Sí, bueno, mire, en primer lugar, solo Dios conoce los corazones y solo Dios puede juzgar y puede escudriñar, y puede ver las intenciones que hay en nuestras acciones y en lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros no nos corresponde ponernos a ver o a decidir que quiénes están dando frutos o quiénes no, ¿verdad? Hay unos que se manifiestan y se hacen evidentes de que no eran del Señor, que no eran frutos reales del Espíritu Santo, pero a nosotros no nos corresponde o nunca en la Biblia se nos da esa posición de definir quién es y quién no es, ¿verdad? Podemos ver por frutos y saberlo, pero no podemos nosotros ponernos en esa posición. Lo que sí es que hay veces que hay cosas que en apariencia hacen más ruido, pero que tampoco significa que por eso sea una persona que esté mal o que esté más fría espiritualmente, porque tal vez este joven está haciendo ciertas cosas que causan cierta confusión por lo que está haciendo, pero si examinamos nuestras propias vidas, tal vez no estemos yendo a un bar, no estemos yendo a un antro, pero cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando nos enojamos o qué es lo que hacemos en nuestra intimidad o en nuestra soledad. Entonces, si empezamos a evaluarnos todos, podemos ver que hay áreas en las que estamos tal vez débiles, ¿no? Entonces, tal vez este muchacho lo que necesita es que alguien lo instruya, que alguien lo oriente, que alguien lo disipule, algún líder en su iglesia, y que él pueda ver que no le va a traer nada bueno